Qué bueno haber podido posesionar a Alfonso Prada como secretario general de la Presidencia. Creo que el aplauso dice mucho, el aprecio que a usted le tienen, que todos le tenemos por quien es, quien ha sido, por su trayectoria, por sus virtudes, sus cualidades. He querido tener siempre a mi lado personas con las más altas calidades humanas y profesionales, y creo que Alfonso cumple con todas esas condiciones. Fue director del SENA y hizo una labor maravillosa. Me acuerdo cuando lo posesioné, le dije: aquí le entrego la joya de la corona, defiéndala, aprovéchela, y entrega esa joya de la corona todavía más pulida, más valorizada. Cuando llegó Alfonso al SENA, 1 de cada 4 aprendices salía con empleo. Nos propusimos hacer unas transformaciones internas, hacer de esa educación una educación pertinente, pero sobre todo convertir el SENA en una verdadera fábrica de empleo. Vamos en 2 de cada 3 personas, 66%. Y vamos a terminar el gobierno con el 75%, o sea, 3 de cada 4 aprendices van a salir con empleo formal. Eso es un logro muy importante, aparte de haber incrementado el aprecio de los colombianos por el SENA. Usted siempre me muestra con orgullo cómo en todas las encuestas el SENA es una de las entidades más queridas por los colombianos. Alfonso ha sido un reconocido político, concejal por 3 periodos. Fue realmente, y viendo aquí a Gloria Pachón, recuerdo muy bien, usted era realmente el secretario privado de Luis Carlos Galán cuando lo asesinaron. Usted hizo sus primeros pinos al lado de Luis Carlos Galán y se hizo en la adversidad, y se nota que se ha hecho en la adversidad, porque la adversidad, como dicen, forja el carácter y usted le sobra el carácter. Usted fue representante de la Cámara, se hizo querer en la Cámara, pero también se hizo respetar por la calidad de sus intervenciones, la importancia de los debates que siempre promovió. Fue presidente del Partido Verde y también se nota que ha sido profesor universitario por más de 20 años, por su facilidad de expresión y por su capacidad de persuasión. Ahora ocupa la Secretaría General de la Presidencia en un momento muy especial, muy interesante que está viviendo el país. Estamos en una transición y le he dicho a Alfonso que le va a tocar jugar en varios frentes. Afortunadamente tiene capacidad para ello. Le va a tocar defender la obra de gobierno, con más contundencia y sobre todo con más eficacia. Hay muchas cosas que se ha hecho en este gobierno que la gente no se percata, no tiene información. Ayer revisábamos en el Consejo de Ministros una serie de indicadores, sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible, que fue Colombia quien promovió ese debate a nivel mundial. Me acuerdo de una frase de Alicia Bárcenas, la directora de la CEPAL, que decía: este gran logro del mundo, los objetivos de desarrollo sostenible, es producto de los colombianos, y es cierto. Y ayer revisábamos unas cifras y yo les decía a los ministros, y le digo hoy al secretario general de la Presidencia, esto hay que anunciarlo con más vehemencia y contárselo al país, porque el país realmente no lo conoce. Por ejemplo, en este momento estamos
comenzando un invierno muy duro, va a ser un invierno duro, ha comenzado con más fuerza de lo normal. Todos sabemos que somos un país muy vulnerable frente al cambio climático, pero se ha hecho muchísimo en ese frente. Se creó la unidad de gestión de riesgos, se creó el Fondo de Adaptación, se creó en su momento Colombia Humanitaria. Hemos construido más de 5.300 obras de mitigación, que ya está teniendo resultados. Me decía el doctor Carlos Iván Márquez, en los inviernos pasados, inclusive con la misma o más intensidad, a estas alturas se habían logrado atender cerca de 13.000 familias, habían sido afectadas por las lluvias, que han tenido que necesitar alguna ayuda, 13.000. En lo que llevamos en estos días o semanas, llevamos el 10%, 1.400 familias. Me decía, esto es prevención, esto es mitigación, esto es resultado de una política. Eso no se sabe. Y aprovecho la oportunidad para decirle a los alcaldes y gobernadores, por favor, la prevención es fundamental. En toda política pública, la prevención es mucho más barata y mucho más efectiva. Hay que mantener y robustecer los planes de contingencia y los sistemas de alertas tempranas. Nosotros ya tenemos prendidas las alarmas, ya tenemos el sistema totalmente en funcionamiento, pero eso requiere de la colaboración de los alcaldes y gobernadores. Pero ayer hacíamos como un inventario de muchos de los resultados que la gente no conoce y que a usted le va a tocar promover con más contundencia. Por ejemplo, el país, las cifras de pobreza que ayer las revisamos, muchas veces no se entiende la importancia y lo que se ha logrado. La pobreza ha bajado del 37.2% a menos del 27%, y la pobreza extrema se ha recortado prácticamente a la mitad. Pero, por ejemplo, entre el 2010 y el 2016, 12.1 millones de personas lograron superar las barreras y acceder al consumo de alimentos y energía por encima del mínimo recomendado. 12.1 millones de personas. Eso estoy seguro que la mayoría de ustedes no tenía conciencia de esa cifra. Una de las políticas que tienen más efecto social en cualquier sociedad, trajimos un premio Nobel aquí para que nos dijera eso, la primera infancia, el programa de 0 a siempre. Ya tenemos 1.200.000 niños con atención integral. Esa es la política social más efectiva que puede hacer una sociedad. Por ejemplo, en el 2015 se logró una cobertura histórica de 97.58% en la afiliación a salud. Es un logro muy importante en cualquier parte del mundo. La mortalidad materna, estoy seguro que muchas de las personas aquí presentes no tienen conciencia de esta cifra. La mortalidad materna pasó de 71.64 muertes maternas por cada 100.000 habitantes a 48.2, de 71 a 48, en tan solo 6 años. El país cree que aquí se están muriendo los niños por el tema de La Guajira, un tema que por supuesto nos preocupa y nos obliga a ser más efectivos allá en esa zona del país. Pero la mortalidad infantil tuvo la reducción más alta en los últimos 10 años, de 20.4 muertes en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos a 17.2. Nunca se ha visto una reducción tan marcada. Tenemos también un gran logro. Nosotros
hicimos un esfuerzo inmenso en cumplir los objetivos del milenio, que fue el compromiso anterior de Naciones Unidas. Avanzamos mucho en muchos de los frentes, pero hubo uno en que fracasamos, porque la tendencia siguió subiendo, fue el embarazo adolescente. Nos propusimos en el bienestar familiar hacer una política para reducir el embarazo adolescente y se logró. Entre los 15 y los 19 años embarazados empezó a revertir la tendencia desde el 2010 y pasó de 19.5 a 17.4, o sea, rompimos la tendencia. Hemos avanzado en las brechas del mercado laboral en muchos frentes donde también no hay conciencia de esos avances, aparte de que hemos generado empleo en más de 74 meses que llevamos de gobierno. El mercado, por ejemplo, laboral y las brechas que hay que reducir, la tasa de participación femenina pasó de 52.8 en el último trimestre del 2010 a 55.4 en el mismo periodo del 2016. Y el desempleo femenino se redujo del 14.6% al 10.7%. La cobertura en servicio de electricidad ya llegó al 97%. La inversión en materia de crecimiento y de inversión de la economía. Aquí se ha dicho que la inversión ha estado descendiendo, no hay tal. La inversión ha estado creciendo y el promedio de los últimos años ha sido el 28.1%. Yo recuerdo cuando abrimos la economía, eso era un sueño. Hace 25 años tener una inversión por encima del 22-23% era un sueño, pues estamos en el 28.1%, el gobierno pasado el promedio fue del 22%. En fin, son muchísimas las cifras que tenemos que vender mejor, doctor Prada, y usted, que es un gran vendedor, pues va a poder hacer una labor muy efectiva ahí. Un tema que mucha gente tampoco se ha dado cuenta, lo que hemos hecho en materia de pensiones. Cuando llegamos, encontramos Seguro Social totalmente en crisis. Por primera vez, y aquí veo honorables magistrados de la Corte Constitucional, corregimos, superamos un estado de cosas inconstitucionales en el tema de las pensiones. Eso no había pasado antes. Se liquidó el Seguro Social, nadie creía que eso era posible. Y hemos logrado reducir los trámites de los ciudadanos para pedir su pensión, para que le den su pensión. En el año 2010 se demoraba hasta 10 años, 10 años. Este año el promedio está en 2 meses, de 10 años a 2 meses. Las solicitudes atrasadas, en el año 2010 teníamos 347,000 solicitudes atrasadas, 347,000. Hoy, 0. Son logros que tenemos que vender mejor, doctor Alfonso Prada. Y por supuesto, usted es un gran defensor del gobierno. Lo ha sido desde hace mucho tiempo. Se bate como un tigre en los programas radiales, se bate como un tigre en los escenarios políticos y le va a tocar batirse como un tigre de aquí al final del gobierno, porque tenemos una oposición violenta, virulenta, una oposición que no tiene límites. Usted lo sabe cómo nos están atacando, las mentiras que están diciendo. Por ejemplo, algo que ofende a nuestras fuerzas militares, la oposición está diciendo que el incidente de Venezuela
los soldados que se pasaron al lado colombiano fue algo acordado con el presidente Maduro para una cortina de humo. Eso dice la oposición. O, por ejemplo, hay una carta que está circulando entre los miembros del Centro Democrático, que supuestamente será firmada por la representante Cabal y la senadora Valencia, que le van a enviar a todos los congresistas de Estados Unidos. Me llegó una copia de esa carta que está circulando. Les voy a leer algunos apartes. Dice, por ejemplo, que el sistema económico de mercado, el colombiano, está siendo seriamente comprometido por el recurrente llamado de las FARC a imponer su agenda marxista-leninista, siguiendo el modelo de la vecina Venezuela. Dice la carta, el impacto del acuerdo, el acuerdo de paz, va mucho más allá de las fronteras de Colombia. Las relaciones comprobadas de las FARC con el crimen transnacional organizado y otras organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah y Al-Qaeda permanecen intactas. Asimismo, sigue siendo motivo de gran preocupación su estrecha relación con los gobiernos de Cuba y Venezuela, los principales aliados de la República Islámica de Irán en la región y sedes de múltiples organizaciones terroristas internacionales. Existe un consenso, sigue la carta, un consenso creciente en el sentido de que las situaciones políticas de Colombia y Venezuela tienen que ser consideradas conjuntamente por el Congreso de Estados Unidos, dado que la fuerza política que determina la dirección de ambos países es la misma, es decir, el establecimiento narcosocialista transnacional en que las FARC desempeña su papel predominante. Esta es la carta que le están enviando a los congresistas de Estados Unidos para que nos suspendan la ayuda. Ese es el tipo de oposición al que estamos nosotros enfrentados, doctor Prada, y sé que usted, porque una de las funciones que le voy a asignar es de ser vocero del gobierno, sabrá defenderse con esas características y aptitudes que siempre lo han caracterizado. Hace unos días estuve con mis antiguos compañeros de la Armada Nacional. Recordábamos el momento en que llegamos a la Armada y cómo nos enseñaron muchísimas cosas que nunca se nos han olvidado. Ustedes lo saben muy bien, señores generales, a uno nunca se le olvida lo que en la escuela militar o la Armada, la escuela de aviación, les enseñaron a ustedes. Recordábamos los momentos tan difíciles, inclusive los días que a mí me tocó pagar, en ese entonces había el castigo del calabozo, pero siempre recordábamos cómo de esas tormentas que nos tocó y nos ha tocado a través de la vida enfrentar. Ahí en la escuela nos enseñaron que lo que hay que hacer es aprovechar esas tormentas para seguir avanzando, que cuando uno tiene un rumbo claro, las tormentas inclusive las puede uno voltear y esos huracanes volverlos positivos para seguir avanzando en la meta. Eso es lo que tenemos que hacer, doctor Prada. Las tormentas las aprovechamos, seguimos avanzando. Todos estos resultados y muchísimos más los vamos a seguir consolidando. De aquí al 18, al 7 de agosto del 2018, no nos vamos a dejar desviar un solo centímetro. Vamos a seguir perseverando, dándole resultados a los colombianos. Vamos a ir consolidando la paz. Vamos a seguir avanzando socialmente, avanzando económicamente. Y estoy seguro que le vamos a dejar a los colombianos un país mucho, mucho mejor del que encontramos en el 2010. De manera que les deseo muchos éxitos. Sus éxitos son mis éxitos, sus éxitos son los éxitos del país. Muchas gracias.